Bien, soy Iván Nogales Bazán, coordinador, director del Teatro Trono y lo que es ahora la Fundación Compa, Comunidad de Productores en Artes. Pues Compa Teatro Trono nació el año 1989, inicialmente como un grupo de teatro al interior de un centro de rehabilitación para chicos de la calle. Este lugar es una cárcel para niños, para adolescentes, y comúnmente es conocido como el trono para los chicos de la calle, porque ellos no podían ni debían, y creo que han hecho muy bien en no pronunciar el nombre completo, que es Centro Diagnóstico Terapia Varones. Entre los chicos, ese nombre clínico tan complicado no lo van a decir. Cuando ellos caen a la policía, porque la policía los agarra con algún hurto, droga, delincuencia, algo, ellos dicen, me jodí, me arruiné la vida, troné, he tronado. De ahí viene la palabra trono. Soy un tronero, estaba en el trono. Pero como ellos saben de que al mismo tiempo el trono es el sillón del rey, ellos dicen a modo de humor negro, eh, bueno, ahí tengo comida gratis, me cuidan, me protegen, me dan ropa, vivo como un rey, estoy en mi trono. Entonces, claro, sabemos sin embargo que eso del humor negro es solamente para burlar la adversidad en la cual ellos vivían. Ahí nació el grupo de teatro. Yo empecé a hacer teatro con ellos el año 89. Les gustó la idea a los chicos de cómo el arte puede permitirles abrirse, ser más libres, imaginarse mucho, imaginarse ser libres siendo presos ahí. Entonces, con el teatro se abrió como un boquete, una puerta inmensa de libertad en ese mundo de encierro. Y así es que cuando un día decidimos ponerle nombre al grupo de teatro, los chicos barajamos con ellos mucho. Grupo Libertad, grupo Puertas Abiertas o cualquier cosa así. Grupo Los Osos o cualquier tontería. Uno de los chicos dijo un día, Iván, tú nos leíste un día un poema o un cuento donde decía que los verdaderos reyes de la imaginación y la fantasía son los niños, los, los niños. Entonces así es que decidimos ponerle al grupo de teatro Trono para que tenga un otro sentido, ya no el sentido nefasto, policíaco del mundo del AMPA, donde ellos vivían. Para los italianos, para que se entienda, del mundo de la mafia. Entonces ya, eh, y quedamos con el nombre de Trono, ese nombre más abierto, más libre. Ese es el nacimiento de lo que es el Teatro Trono y también Compa, porque cuando nació el Teatro Trono un día dijimos vamos a salirnos de acá y vamos a irnos a otro lugar donde construyamos una verdadera comunidad donde estemos produciendo arte todo el tiempo. Entonces, desde el principio, el Teatro Trono chiquitito ya contenía lo que era Compa. Con los años nos salimos, nos escapamos. 7 chicos de la calle se fueron o salieron para vivir en mi casa. Viví con ellos, pucha, 7 años duros, complicados. En un rincón, bueno, no es esta casa, era al lado, una casa de entre por 3 metros, por 6 metros, eso era todo. Ahí vivimos con estos chicos, 7 chicos de la calle, durante 7 años. Y eso fue el nacimiento del Trono en el Alto y de la comunidad de productores en artes. Eso, básicamente. Sí, la situación del Alto, cuando empezaba a nacer el Teatro Trono, es muy similar a lo que es hoy día, solo que más pequeña. El Alto es la ciudad que más ha crecido en el país, en Bolivia. Creció en la década del 80 a un ritmo del casi 10% al año. Eso es un hito increíble a nivel, incluso mundial diríamos. Lo que pasa, pero el Alto es chiquitito, no se puede comparar con ciudades tan grandes como Sao Paulo o México DF. Pero proporcionalmente el crecimiento de 10 años es demasiado. Entonces ese cúmulo de migración que llega del campo sobre todo y de otras pequeñas ciudades como Oruro, Potosí, mineros, cuando cesaron las minas y tuvieron todos esos mineros que irse a alguna parte del país, la mayoría de estos mineros relocalizados o despedidos se vinieron al Alto. Entonces esta migración que absorbió en la década del 80
fue un cambio increíble. Ahora, de hecho, El Alto es la ciudad más joven, y cuando estamos hablando del año 89, cuando el Teatro Trono está naciendo, El Alto estaba naciendo recién a la vida independiente, como ciudad independiente. Entonces, una ciudad muy jovencita, una ciudad joven en doble sentido, joven de vida, pero también joven porque es la ciudad del país que tiene la mayor cantidad de jóvenes del Alto. La población es eminentemente infantil y juvenil. Entonces, sin embargo, la ciudad, al ser joven, alberga una cultura indígena muy potente, fundamentalmente de origen aymara. Todas estas migraciones rurales son básicamente migraciones aymaras. Entonces, el Alto ya en su nacimiento estaba albergando una bomba de tiempo, porque es exceso de migración, jóvenes, mucha rebeldía con la migración indígena de tradición muy rebelde, migración minera de tradición en todo el siglo XX muy rebelde. Entonces, en la década del 80, en el nacimiento de El Alto como ciudad independiente, está naciendo también la ciudad del siglo XXI que le va a cambiar la historia a este país totalmente. Entonces es el momento en el que el Teatro Trono, también muy jovencito, se aposenta, se queda en la ciudad del Alto, creciendo al lado de esta ciudad que está creciendo demasiado, ¿no? Eso, digamos, en líneas muy generales. El tema de la pobreza, el tema de la marginación. Ser alteño es sinónimo de ser un marginalizado. La ciudad del Alto acabaría siendo como la ciudad más, con los índices más altos de pobreza en el país, justamente por este cúmulo de cantidad de gente que sin planificación hacen estos cordones marginales en el Alto de La Paz. Entonces los servicios básicos, alcantarillado, luz, agua y todo esto es muy precario. Alcantarillado en la década del 80, no recuerdo el dato exacto, pero no alcanzaban ni a la mitad de la población. O sea, una mitad de la población en la década del 80 no tenía alcantarillado y no tenía agua tampoco en sus casas. Tenían que salir algunas cuadras para ir a buscar en baldes agua para su casa. Esto ocurre hasta ahora todavía, solo que mucho menos ahora, ¿no? Entonces, básicamente, ese sería un poco el panorama de la ciudad del Alto hace 21 años atrás, o 23 años atrás, cuando están haciendo el Teatro Trono. Bueno, pues si hacemos una comparación un poquito sencilla, un poco maniqueísta de cómo era 23 años atrás la situación de los niños y jóvenes en las calles, de las calles, y cómo es ahora. Escribimos un libro nosotros que se llama El Mañana es Hoy, y un poquito retratamos cómo es el mundo de la calle en esos momentos. Claro, ese es el mundo de la inseguridad, el mundo romántico de la libertad, pero plagado de muy nefasto, muy tenebroso, muy oscuro para los chicos. Un día con uno de los chicos símbolo del grupo de Teatro Trono Antiguo, de los que eran de la calle, hicimos una lista con ellos, o con él, que se llama Chila, Juan Santos. Y hicimos una lista en un papel y empezamos a poner todos los nombres que conocíamos de la década inicial del Teatro Trono. Y eran como un ejemplo, unos 100 nombres. Entonces él empezó a decir, yo le preguntaba, ¿qué es de todos ellos? Y me decía, uy, este ha muerto, y me empezaba a contar toda una historia de muertes. Entonces, de esos 100 de la lista que hicimos, prácticamente los 70 ya no existían. Y los otros estaban en la cárcel. Decía, está en la cárcel en Santa Cruz, o en Cochabamba, o en La Paz. Entonces, el panorama realmente era nefasto de lo que pasó con estos chicos desde 23 años atrás hasta, digamos, unos 15 años atrás. Entonces, para un chico de la calle, 23 años atrás y ahora, la situación es casi similar. No hay mucha perspectiva de vida, de tener una vida prolongada, porque el que se hayan tropezado con delincuencia, drogas, un circuito de mafia
con la policía, con las autoridades judiciales, hace de que estos chicos tengan en realidad una muy precaria vida y corta vida. Pero ¿qué ha cambiado en 23 años? Yo creo que la situación ahora es mucho peor. El tema de la inseguridad en nuestro país, en el Alto de La Paz, el tema de la delincuencia, las pandillas, el consumo de drogas, es mucho más duro ahora, porque cuando yo trabajaba con estos chicos de la calle, los primeros, parecía, a pesar de lo duro, siento de que era mucho más sencillo que ahora. Ahora en las calles, lo que uno ve permanentemente en la prensa, en los cuentos que la gente trae de las historias barriales, es que la criminalidad ya no es tan blanda como antes. Ahora el crimen, cantidad de muertos, cantidad de niños y jóvenes que prácticamente desaparecen, y la violencia en la que se ha excedido, armas, está lamentablemente en crecimiento. O sea, no es por supuesto como en Lima o como en Sao Paulo. Hemos visto situaciones mucho más duras y complicadas en otros países, pero desde nuestra lógica, desde cómo vivimos acá, la más o menos tranquilidad que teníamos hace 30 años atrás, cada día se va rompiendo, se va quebrando, va desapareciendo mucho más. Chicos de la calle, de 23 años atrás, cuando nació el Teatro Trono, ya era difícil, ya se morían. Ahora, prácticamente, yo diría que no tienen futuro. Estamos entrando casi a un pozo negro en el siglo XXI y es una bomba de tiempo cada vez mucho más grande. Una bomba totalmente explosiva que se manifiesta en las manifestaciones políticas en Bolivia. Este es un país altamente ingobernable. No va a aguantar tiranos, dictadores de derecha ni de izquierda. En este caso, Evo Morales, por ejemplo, es un gobierno muy lindo en muchas cosas, pero el país tiene una capacidad de demandar, pero miles de cosas y resueltas en muchos años, que le van a golpear, lo van a molestar hasta que resuelva profundamente. Y él no lo va a poder hacer, por mucha voluntad que él tenga, no lo va a poder hacer, porque las fallas, los problemas estructurales no se resuelven en 4, 5, 10 ni 20 años. Entonces el siglo XX, siglo XXI ahora, tenemos un reto muy profundo. Cómo lograr que estos chicos puedan visualizar con nosotros un futuro y cómo podemos construir ese futuro. Hay que trabajar mucho sobre este tema porque uno de los enemigos centrales es, por supuesto, el narcotráfico. El narcotráfico con todas sus variantes que tienen que ver con el exceso de consumo de alcohol, con el exceso a través de la multimedia, de una apología de la violencia cotidiana. Uno entra a la televisión y puedes ver todo lo que sucede. En el fondo es una incitación casi a la violencia porque el sistema vive del estímulo al miedo y a la violencia. Entonces en el Alto tenemos un reto ahora de trabajar para que ojalá no destruyamos esa red de tejido comunitario andino, indígena, que aún pervive y que es como una de las bases para enfrentar todo esto, ¿no? Sí. Haciendo teatro, yo creo que para ellos significó el hacer arte prácticamente salvar su vida. Cuando hicimos la lista con este chico que decíamos, hemos hecho la lista, prácticamente la mayoría habían muerto. Entonces yo dije, bueno, quizás no es el mejor actor del mundo, ni es el mejor arte del mundo que hacemos, pero quizás hicimos una obra de arte mejor, que es salvar la vida de estos chicos a través de la práctica que hacemos de teatro, ¿no? Entonces, uno de los chicos, Claudio, se acabó casando con una chica holandesa, por ejemplo. Tienen una hijita, ya se divorciaron, pero tienen una hijita linda ahí. Y este chico estudió teatro en Santa Cruz de la Sierra. Hace poquito tiempo ya salió de la Escuela de Teatro de Santa Cruz y justamente en la caravana a la cual fui a Brasil nos encontramos en Santa Cruz. Fue muy lindo encuentro, nos abrazamos y me dijo que todo lo que él ha hecho en su vida es gracias a que yo he podido transmitirle con el grupo de teatro que hemos construido la capacidad de soñar, la capacidad de alejarse del mundo de la muerte para encontrar un mundo de vida. No en todos,
pero yo creo que en una buena cantidad de estos chicos el arte ha sido definitivamente una salvación, una tabla de salvación en su vida. Y yo creo que eso es como un símbolo de lo que en realidad significa el arte comunitario, no solo en el Teatro Trono, yo creo que en cualquier otra experiencia latinoamericana del mundo, donde los chicos se acercan para soñar, acaban prácticamente salvando su vida, porque es casi con seguridad un mundo de acercarse a la muerte, ¿no? El Teatro Trono en este momento ha hecho una iniciativa, creo que maravillosa. Ni nosotros somos tan conscientes de lo que en realidad hemos hecho, lo último que hemos hecho. Hemos hecho una caravana por la vida. Hemos ido desde Copacabana, el lago Titicaca, hasta Copacabana, Río de Janeiro, articulando una cantidad de poblaciones y experiencias culturales en Bolivia y sobre todo en Brasil. Entonces fue increíble cómo nos recibieron en Brasil, como prácticamente héroes. En cada población que íbamos, grupos culturales de teatro, danza, de un montón de experiencias, nos recibían, pero era impresionante. Hasta ahora no puedo procesar bien todo esto, es muy fuerte lo que ha pasado. Porque es como una hazaña que ellos veían el hecho de trasladarse 4.000 kilómetros en un camión, en un teatro camión y en un pequeño bus donde entrábamos 25 actores. Fuimos a Río más 20 y en Río más 20 nos dieron incluso las llaves de Río. Nos declararon visitantes ilustres en Campo Grande, otra ciudad. En un momento yo estoy en una mesa con Jorge Melguizo, que fue secretario de Cultura del gobierno de Medellín, Colombia. Hamilton Faría, que es de Instituto Polis de Sao Paulo, que es una especie de casi Flaxo, ciencias sociales. Celio Turino, que fue secretario de Cultura Ciudadana del gobierno de Lula y quien ha impulsado la política cultural más exitosa del continente y las más exitosas del mundo. Puntos de cultura en Brasil, impresionante, 3.500 puntos de cultura, y entramos nosotros a esa red con la caravana. Entonces todos estos hombres y mujeres con una trayectoria increíble en sus países celebraban la llegada de la caravana como un acontecimiento continental que permite amarrar, unir, procesar y precautelar el futuro del arte comunitario, donde el Teatro Trono ya no es solo una experiencia chiquitita del Alto, sino una experiencia con validez continental. Llego a este punto y hago un salto hacia atrás. ¿Qué ha significado y por qué llegamos ahí? Y yo se los dije, celebro mucho estar con ustedes acá sentado. Todos han sido políticos o alcaldes o casi ministros de cultura, secretarios de cultura de diversas partes del continente. El que está sentado acá es alguien, Iván Nogales, que no ha hecho ni lo uno ni lo otro. La trayectoria ha sido puramente desde una experiencia territorial, comunitaria, desde la comunidad más profunda que es un barrio, desde chicos de la calle que han depositado sus sueños y que me lo han regalado, y he podido llevar esos sueños de esa cantidad de niños de la calle, de niños y jóvenes del Alto de la Paz y de mucha gente de nuestro país, y haberlo transformado en una propuesta que ahora tú puedes poner con estas imágenes de esta casa. Hemos hecho una casa de 7 pisos en base a material reciclado. Hemos hecho otras casas acá en el Alto de la Paz, una sucursal en Cochabamba, otra sucursal en Santa Cruz. Ahora tenemos una sucursal en Berlín, en Alemania. Tenemos el Teatro Camión. Hemos logrado que se declare esta calle como la primera calle de cultura de Bolivia. Y todo esto ha sido prácticamente un empuje de estos primeros chicos de la calle, iniciales, jóvenes de acá del Alto de la Paz. Voy a contar una experiencia que te va a gustar, que yo lo cuento en un textito también, pero te lo voy a contar ahora, y te vas a resumir el por qué hemos logrado llegar hasta ese lugar en Río de Janeiro ahora. Una madre en la calle me llama y me dice: Iván, quiero hablar con usted un momentito. Yo dije,
seguramente su hijo ha hecho alguna tontería. Y me dice, ¿sabe? Quiero hablar de mi hijo Yasmani. Yo dije, ay, seguro ha hecho algo. Y dígame, señora, ¿qué pasó con Yasmani? Lo que pasa, Iván me dice que usted sabe nosotros cómo somos de piedras en el altiplano. No nos acercamos, no nos tocamos, no tenemos esa costumbre. Pero sé que ustedes hacen unos ejercicios y cosas raras ahí en su teatro, en su circo. Y el Yasmani un día de golpe vino y empezó a tocarnos y empezó a abrazarnos a todos en la casa, en la familia. Era solamente eso, Iván, me dice. Quería agradecerle porque ustedes nos han regalado esos abrazos. Fue tan fuerte para mí que le dije, señora, entonces regáleme un abrazo, y nos abrazamos en la calle. Entonces yo creo que esto que estoy diciendo, que es tan sencillo, es la capacidad que tiene el arte comunitario de abrazar, de permitir que las piedras extiendan sus brazos y puedan abrazar, sanar, curar y ver una perspectiva en el futuro con abrazos. Y estos abrazos han permitido abrir muchas puertas y nos ha permitido llegar a hacer toda esta infraestructura que hacemos, toda esta cantidad de niños y jóvenes que vienen acá. Trabajamos con 42 colegios donde hacemos talleres para que los abrazos sean cotidianos, continuos, permanentes, subversivos, que alteren este orden donde es imposible abrazar profundamente. Eso yo creo que es la trayectoria del Teatro Trono. Esta casa central es la más grande, no creo que repitamos otra más, muy complicado hacer tan grande otra casa. Yo creo que la primera escuela que tocamos, la primera escuela para hacer talleres con los niños, fue casi imposible convencer al director de que el arte que hacemos puede ser útil para la educación formal, que puede mejorar la educación de sus hijos. Fue muy complicado. Pero cuando logramos la primera, y hay unos maestros y un director que se convencieron, empezaron poco a poco, paulatinamente, a abrirse más las escuelas. Entonces cada vez más cantidad de escuelas. En este momento podríamos llegar a 100 escuelas. Lo que no nos da es el cuero, ya no podemos. Ahora las escuelas hacen fila y quieren más bien nuestros servicios en esto, ¿no? Por esto ha sido necesario primero esta casa. Y cuando empezamos a itinerar, porque el arte siempre es itinerante, siempre viaja, siempre va, siempre está en transición. Entonces cuando fuimos a muchas otros barrios, otras escuelas, entonces tuvimos que decir, aquí también hagamos una sede. Y de esta manera empezamos poco a poco a conseguir unos fondos y a construir las siguientes casas que tenemos en el Alto de La Paz. Esto, por supuesto, no hubiese sido posible sin apoyo financiero, porque al principio, cuando éramos 3, 4 chicos, nada más, no era problema financiar eso. Pero cuando ya el grupo creció y hay que trabajar con tantas escuelas, hemos tenido que hacer proyectos concretos. Y es prácticamente de Europa, inicialmente Holanda y ahora Dinamarca, donde obtuvimos los fondos para poder sostener toda esta cantidad de talleres, ¿no? Pero siempre estamos en lo mismo. Cada año, cada 2 años, no sabemos qué vamos a hacer. Es el eterno problema. Ahora, por ejemplo, estamos con la crisis de que en diciembre se acaba el dinero. Ahora estamos viendo qué vamos a hacer, eterna crisis. Algo saldrá, ya no le tenemos miedo, seguramente algo conseguiremos. Pero eso ha sido paulatinamente, digamos, cómo hemos ido creciendo, porque creemos que ante el problema que al principio hablábamos, de la inseguridad, de las drogas, de la delincuencia, de una sociedad que se va carcomiendo y que la modernidad va destruyendo sus lazos comunitarios, creemos que el arte comunitario puede aportar a generar, como esos abrazos que decimos, lazos, acercamientos, visiones de construcción de comunidad. Entonces, no necesitamos solo 4 casas. Ojalá en el futuro, y no solo como Compa Teatro Trono, sino como otras experiencias también, el Alto necesita por lo menos 500 casas más. A nosotros no nos da el cuero. Apenas tenemos 4 y no podemos sostener esas 4, es muy complicado. Pero bueno, eso es nuestro aporte pequeñito. Algo hay que hacer, porque si no,
todo se va a destruir mucho más rápidamente. Ese es nuestro aporte concretito, de que con arte comunitario podemos generar lazos comunitarios. ¿Cómo es que hemos decidido que las casas estén donde estén? En el lugar donde están ahora. Esta casa básicamente porque yo viví en este barrio toda mi vida, entonces la casa central ha sido en el barrio donde hemos vivido. Este es un barrio interesante porque este sector es un barrio minero. Entonces hemos absorbido una cantidad de memoria minera muy, muy potente, muy política, muy transformadora. Entonces, eso es esta casa central. Las demás no tienen mucho secreto, la verdad, porque podríamos en el Alto poner en muchos otros lugares más, hace falta muchas más. Entonces ha sido producto de nuestra extensión. Alguna escuela, algún barrio donde nos han abierto los brazos con más cariño y querían que nosotros hagamos más talleres de teatro comunitario, de arte comunitario. Entonces decidimos, creo que este es un lugar potable, un lugar fértil, donde podemos poner una casa nuestra y ahí construimos. Entonces no hay mucho secreto y por eso Distrito 6 es casi el último rincón hacia las montañas del Chacaltaya. El Distrito 4 es prácticamente ya semi-rural, está naciendo el campo o está naciendo la ciudad al mismo tiempo. Ahí hemos puesto una casa también que es Villa Libertad. ¿Y Villa Libertad por qué? Porque mi padre murió en una guerrilla, murió en Teuponte el año 70, yo tenía 6, 7 años. Eso no lo comenté en algún momento, ahora lo puedo comentar. Murió en una guerrilla, murió como un soñador. No tuve padre en toda mi vida, yo crecí huérfano de padre, pero al mismo tiempo, toda mi vida cargué un padre simbólico que todo el tiempo me acompañaba, todo el tiempo. Su ejemplo, su muerte, su forma de dar su vida, ha sido permanentemente como mi guía, mi acompañante permanente. Y mi madre, que en el fondo también es una guerrillera de la vida cotidiana, porque tuvo que en la miseria, día a día, inventarse cómo vivimos al día siguiente. Entonces, por eso ahora en Compa no me asusta, ¿qué hacemos el año siguiente? No, nosotros en mi vida no sabíamos qué comer al día siguiente. Entonces no me asusta qué va a pasar el siguiente año, o sea, no hay mucho problema. Entonces, eso ayudó mucho y por eso se llama ese barrio Villa Libertad, porque había un terreno que le dieron a mi madre por mi padre, que fue como un héroe en las luchas de liberación de este país. Ese terrenito lo hicimos ahí para que sea como un centro cultural. Entonces eso ya es casi semi-rural. Y la otra, bueno, es más espontaneidad nada más, que está muy cerquita, Villa Exaltación acá, que es Distrito 1, igual que esta casa del centro que ha sido satélite, que es también Distrito 1. Entonces está, no sé, unas 15, 20 cuadras de acá. No tiene mucho secreto, solamente es por la cercanía. Yo de niño, cuando contaba lo de mi papá, sinceramente por la época también, por esta generación de soñadores, la verdad yo quería ser guerrillero, quería transformar el mundo y ser como un continuador de las luchas de mi papá. Y siempre me preguntaba por qué mi padre hizo esto. Y siempre sentí mucho orgullo del Che Guevara y de mi padre. Mi padre de alguna manera fue como una especie de Che Guevara del barrio, de un rincón. Y cuando ya era la década del 80 y la democracia volvió, nosotros de muy jovencito ya con mis amigos hacíamos política muy intensa en las calles. Descubrí el teatro a través de una gente, unos amigos, que en la calle hacían teatro y vimos nosotros esto, nos encantó. Entonces hicimos nuestro grupo de teatro y desde ahí nos dimos cuenta que esa era nuestra nueva guerrilla, o nuestra nueva forma de hacer guerrilla. Y desde ese entonces hasta ahora seguimos considerando, yo me sigo considerando un militante, un activista, un provocador,